¿Qué banda sonora le pondrías al recuerdo de tu primer beso? ¿Por qué hay músicas que son capaces de transmitirnos tristeza o alegría? ¿Sabías que el cine se aprovecha de esto? ¿Por qué el ser humano crea música? ¿Qué finalidad tiene la música en la sociedad? La música ha estado presente en todas las culturas a nivel mundial. Ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Mediante los cánticos y las danzas, el hombre primitivo veneraba a sus deidades. La música nace así como expresión del hombre enraizado en su tiempo, en la mentalidad y los problemas del periodo histórico en que vive. Por esta razón, cada época y cada lugar tienen diferentes músicas y distintos gustos musicales. Los neurocientíficos están empezando a comprender cómo afecta la música al cerebro. Hasta ahora lo que sabemos es que se activan distintas áreas. No hay una red específica dedicada a la música. La música genera una activación neuronal masiva en el cerebro. Esta activación se produce cuando escuchamos, componemos, incluso cuando imaginamos la música. Cuando un objeto o cuerpo se mueve, origina una variación en la presión atmosférica que se propaga por el aire en forma de energía acústica. El sonido se canaliza por el conducto auditivo y provoca el movimiento del tímpano haciéndolo vibrar. Estas vibraciones se desplazan por la cadena de huesecillos hasta la cóclea y hacen que el fluido que ésta contiene se mueva, lo que provoca que las células ciliadas se inclinen y produzcan señales neuronales que son captadas por el nervio auditivo. Luego, el nervio auditivo envía las señales al área auditiva primaria de ambos hemisferios cerebrales, donde se interpretan como sonidos. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. En principio la música es un sonido, por lo tanto nos va a provocar activación en las áreas especializadas en procesar sonidos, ¿no? Que les llamamos las zonas auditivas primarias, es decir, cada vez que tú escuchas un sonido se activa una determinada parte del cerebro primariamente. Pero evidentemente la música es un sonido complejo, ¿no? La música no la procesamos como por partes, sino que la integramos, le damos armonía y eso implica otras áreas, digamos, de un procesamiento más superior en el cerebro, que pueden ser áreas frontales y parietales. Y después, evidentemente, escuchamos música porque nos emociona y porque nos provoca placer, ¿no? Y entonces ahí ya estamos hablando de activaciones de zonas, digamos, que implican sistemas que conocemos como sistemas límbicos o sistemas más primitivos en el cerebro y que lo que hacen es, pues eso, que cuando tú escuchas una música te llega a emocionar hasta el punto de, pues, incluso gente que llora con la música, gente que se emociona, gente que tiene como que se le erizan los pelos de la espalda. La música, al igual que otros reforzadores como el sexo, el dinero o la comida, activan la red cerebral e inducen a la liberación de la dopamina, un neurotransmisor clave en el procesamiento de la recompensa. Estos sistemas de recompensa son centros en el sistema nervioso central que obedecen a estímulos específicos y naturales. Regulados por neurotransmisores, permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. No encontramos un solo centro de procesamiento de la música, no hay el centro de la música, ¿vale? Lo que vemos es que se activan redes bastante complejas y bastante extensas que implican diversos sistemas, ¿no?
el sistema auditivo, el sistema emocional, el sistema asociativo, también el sistema motor. Sabemos que cuando escuchamos música también estamos activando áreas motoras, y más si somos músicos. Simplemente por el hecho de escuchar música ya activan sus áreas motoras, aun cuando no se muevan. Por lo tanto, de hecho, una gran parte del cerebro está participando en el procesamiento de la música. De hecho, algunos investigadores, Robert Zatorre, que es uno de los expertos mayores en el estudio de la música, él dice que todo el cerebro se activa con la música, ¿vale? No sé si todo, pero al menos redes muy extensas del cerebro están activadas con el procesamiento de la música. El cerebro humano tiene una característica fundamental: su plasticidad. Debido a esto, el cerebro de los músicos expertos tiene zonas específicas mucho más desarrolladas que el de una persona normal. Esto se debe a que el músico realiza una actividad repetitiva durante mucho tiempo. De esta forma, su cerebro incrementa la sustancia gris y esto aumenta las conexiones en esas áreas con el fin de afianzar habilidades motoras necesarias para tocar un instrumento. Me gusta mucho el carácter abstracto, ¿no?, que nos ofrece la música, que si bien, bueno, en un formato de música contemporánea puede ser cantado, ¿no?, con letra, en realidad el concepto abstracto de la música, de los sonidos, creo que es una cosa que siempre me interesó, ¿no? Como lenguaje no verbal, como lenguaje sin palabras. Creo que es muy importante en ese sentido. Para mí, a mí me ha hecho mucho como crecer como persona, obviamente, porque el hecho de dedicarte a la música requiere una disciplina, y la disciplina siempre nos hace crecer en esa dirección, la música, pero también como personas, ¿no? No hace falta buscar en la parte racional. La música, yo, en mi opinión, la música no hay que entenderla, hay que disfrutarla. Y si uno la quiere entender, tiene que entenderla a su manera. No hay una forma universal de entender la música, y no estoy de acuerdo con que alguien venga y me diga que sí. Nunca estaré de acuerdo. Llevo 32 años dedicado a la música y me queda toda la vida. Cada uno entiende la música como la entiende. Muchas veces podemos coincidir en lo que nos afecta y no, pero eso es una cuestión muy personal, y realmente no es necesario entender la música, solo hay que disfrutarla. Por eso la música de raíces y la música genuina no tiene nada que ver con la parte racional del ser humano, no tiene absolutamente nada que ver. Y en concreto, bueno, no sé, la música moderna, tal como nosotros la entendemos, ¿no? Los grandes iconos de la música moderna, como Jimi Hendrix, como Eric Clapton, incluso Mozart, la parte que Mozart nos muestra es mucho de pasión y no tanto de intelectualidad. El poder que tiene la música en el cine reside principalmente en su capacidad contextual. Hace que podamos cambiar el sentido de lo que vemos de una manera radical. Añade una cuarta dimensión. Da idea de lo que no se puede ver en la imagen. La música te acerca al mundo que te rodea, al exterior, al entorno y al mundo de ficción en el que estás. Existen sonidos, existen músicas, tempos, timbres, articulaciones, con las que el espectador tiene casi de una manera innata asociaciones de ideas. De una manera que casi uno pensaría que es genética. Yo puedo contar el caso de mi hija, que cuando era pequeña en el piano yo tocaba en los graves y decía, papá, eso da miedo, y tocaba en los agudos y decía, papá, eso es alegre, sin nada más. Es decir, hay algo ahí que viene de la transmisión cultural, genética, no sabemos. Luego todos nosotros, desde pequeñitos, estamos acostumbrados a una constante invasión musical en
toda actividad de nuestra vida. Y evidentemente el cerebro va impregnándose de ciertas connotaciones, de ciertos convencionalismos, en fin, de esas cosas. Una secuencia de suspense, pues a no ser que el director quiera tenga una intención bizarra, pues digamos que en el lenguaje convencional pues tiene que comportar una progresión construida en un 99% de los casos en el modo menor y no en el modo mayor musical, texturas densas, ritmos progresivos, etc. O sea que yo creo que sí, que culturalmente tenemos unas asociaciones, unas sinapsis que son comunes y generales. Quiero decir, en nuestra cultura, evidentemente en una cultura no occidental, ya sea asiática o ya sea africana, pues esos códigos pues pueden variar, evidentemente, porque la cultura es diferente. La música otorga carácter, otorga personalidad y prelecturas o anticipaciones de lo que la acción va a decir luego. Llama a la complicidad del espectador con lo que está viendo. Pongamos un ejemplo. En una secuencia de ficción, introducimos una música de sonoridades oscuras, de melodías no desarrolladas, puntillistas, de ciertas sincronizaciones inesperadas. Inmediatamente todos los espectadores esperan que ocurra algo que no saben lo que es. De esta forma nos ha introducido en el mundo del suspense. Ahora pongamos un ritmo vivo, con una melodía agradable. El espectador percibe una sensación de tranquilidad, de paz e incluso de felicidad. Esto es una convención fundamental para el mundo cinematográfico, y es que de este modo la imagen se deja modelar en cierta forma por el sonido. Yo creo que en el cine no existe una frontera entre el sonido y la imagen. De hecho, si algo que tenemos claro es que el cine nunca fue mudo, ni siquiera en sus inicios. Desde las primeras proyecciones había acompañamientos musicales de lo que veíamos, aunque las razones que obedecían a esta necesidad eran extranarrativas en un principio. O sea, siempre se ha dicho que la incorporación de música, ya sea con una orquesta, con un piano, en el cine mudo, ante todo obedecía a la necesidad de tapar el ruido del motor del proyector, que en esa época, por lo visto, pues era bastante ruidoso. No existe casi ninguna parte del cerebro que no se vea afectada por la música. Por esta razón, la música es la manifestación artística del ser humano que consigue que afloren nuestras emociones de manera más inmediata e incontrolable. La música tiene esa capacidad de movilizar nuestra memoria, incentivar nuestra inteligencia y nuestra creación. Nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo. Gracias a la neurociencia, sabemos que la música es muy poderosa a la hora de activar cada una de nuestras estructuras emocionales en el cerebro. Esto significa que la música es capaz de estimular las estructuras cerebrales responsables y creadoras de nuestro universo emocional. Es un calendario la música, ¿no? Nos recuerda los momentos de nuestra vida felices, sobre todo los felices, y creo que sería un mundo muy aburrido sin la música, ¿no?